Mis hermanos, buenas tardes, gracias y paz del Señor. ¿Cómo están? Quería pedirles que oráramos una vez más el tiempo de la palabra y comendarnos a Él. Señor, damos gracias a ti por esta tarde, gracias a ti por este tiempo, gracias porque nos has traído hoy a cada uno de nosotros, Señor, a tu casa, Señor, a hacer memoria de ti, Señor. También, Señor, queremos considerar tu palabra, Señor. Queremos, Señor mío, que tú mismo nos enseñes todas las cosas a través de ese Paracletos que te enviaste, el Espíritu Santo de Dios, que hace parte de la Trinidad, que conoce del Padre y del Hijo, y que el Señor Jesús nos dijo que todo nos lo daría a conocer. Entonces, Señor, pedimos que tú nos dirijas en esta tarde, nos ayudes, incluso a quienes van a ver esta grabación, Señor. Y, Señor, ayúdanos a tomar lo que es de ti, a lo que es bueno, lo que es de ti, Señor, y a desechar lo malo. Te pedimos que tú nos ayudes. Reconocemos que necesitamos ser ayudados. Y confiamos en ti, Señor, porque tú has dicho que el que empezó en nosotros la obra, en cada uno de nosotros la terminará. Entonces confiamos en ti. Queremos es confiar en ti. Colocamos en tus manos esta tarde, este tiempo, Señor, el resto de la reunión. Señor, te pedimos que podamos ser buena tierra, Señor. Así haya habido esterilidad, Señor, en medio de nosotros, Señor, así no hayamos dado mucho fruto, te pedimos que nos perdones, Señor. Señor, y así como esas tierras áridas, Señor, a llover, Señor, sobre nosotros. Derrama esos nutrientes espirituales, Señor. Ayúdanos. Colocamos, Señor, en tus manos en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, buenas tardes, gracias y paz del Señor. Y bueno, hemos venido tratando de iniciar una nueva carga, está relacionada con la paternidad de Dios, ¿cierto? Como el Señor quiere que podamos verlo en esa faceta de papá, como el Señor es muy intencional eh, a través de Jesús y en torno a lo que el Señor eh, compartió y quedó escrito. Y es ese deseo del Padre de relacionarse con nosotros como hijos, ¿cierto? Y así como el Padre dijo el Hijo, este es mi Hijo, mi amado, en él tengo complacencia, a él oigo. Eso también quiere Él que nosotros podamos sentir, que podamos sentirnos hijos, que podamos sentirnos amados y que podamos sentirnos, sí, que podamos sentirnos que estamos complaciendo al Padre, ¿cierto? Eso también quiere Él con nosotros, ¿cierto? Y dice, a Él oíd. Y Él dice que Él no viene a hablar lo suyo, sino que viene a hablar lo del Padre. Entonces, es muy interesante porque, eh, claro, el Señor Jesús viene a salvarnos, sí, nosotros ya tenemos esa salvación, eh, pero algunos de nosotros necesitamos conocer o afianzarnos más bien en esa identidad de hijos de Dios y, y poder ver a Dios Trino, podamos ver al Padre, porque como empezamos a hablar la reunión pasada,
cosas aún en nuestro interior por ser resueltas en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que es lo que sentimos, e incluso en las acciones y en las consecuencias hoy de nuestras acciones, eh, que necesitan ser sanadas por el Señor y que solo un papá puede verdaderamente llenar todos esos vacíos. Solo un papá que provee, un papá que ama, un papá que nos hace aceptos, un papá que nos provee, un papá que nos sustenta y que por supuesto nos corrige también. Es el único que puede verdaderamente sanar todas esas cosas. Y ojo, que esto es por medio del Hijo, porque el Padre ha querido darse a conocer por medio del Hijo. Pero muchos de nosotros eh, somos creyentes, hemos creído en el Señor, pero tenemos eh, problemas serios de identidad, ¿cierto? Y eso es como los adolescentes o nosotros todos pasamos por la adolescencia y nosotros tuvimos esa crisis de identidad en la adolescencia siendo adolescentes, ¿cierto? Como que no sabíamos pues, quiénes éramos, qué íbamos a estudiar, bueno, muchas preguntas que hoy por hoy se hacen los adolescentes, mañana hay pruebas ICFES y muchos de ellos están como en una crisis de identidad tan profunda. Y estamos en un tiempo en donde la crisis de identidad es tan fuerte y el enemigo ha avanzado tanto terreno que ya los jóvenes se preguntan si son hombres o si son mujeres, si se van a casar con un árbol, bueno, muchas cosas que no vamos a entrar en detalle acá para que este video en YouTube no nos lo bajen, porque hasta eso estamos ya expuestos por la aparente discriminación que puede haber a través de estas minorías. Entonces es esa crisis de identidad en el creyente en donde, claro, sabemos que tenemos salvación, pero no nos sentimos y no vivimos como hijos de Dios, porque aún somos sacudidos muy fuerte por las circunstancias, por las dificultades personales, familiares, laborales, etcétera. Eh, y es como si viviéramos una vida de huérfanos, es como si no tuviéramos papá, es como si andáramos en el mundo sin Dios, sin esperanza, y eso nos pasa solos, y eso nos pasa a todos. Entonces esta carga está muy orientada en eso, y empezamos a hablar la reunión pasada, eh, y empezamos una carga llamada Aprendiendo a ser hijos de Dios, apalancándonos o tomando como base algunas enseñanzas de un hermano de Brasil que se llama César Coneilán, que compartimos algunas enseñanzas relacionadas con la ansiedad y con la depresión. ¿Por qué? Porque, claro, cuando estamos en medio de esa crisis de identidad, lo más común y frecuente, en medio incluso de personas no creyentes, pero también en medio de personas creyentes, es que entramos en medio de ansiedad, entramos, eh, entramos en depresión y creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso, solo que no lo hablamos, ¿cierto?
que pues, ¿a quién se siente orgulloso de decir, yo estoy deprimido? Creo que no, ¿cierto? O sea, como que, o muchos de nosotros estamos de pronto deprimidos y ni siquiera lo sabemos, ¿cierto? Y, y este hermano César cuenta en medio de sus enseñanzas, que les recomiendo que las vean, que el ser humano es ansioso, y claro, y la ansiedad lleva a la depresión y viceversa, y él explica todo esto porque él es psicólogo también. Él dice que el ser humano es ansioso porque no se ve como hijo de Dios. Claro, si yo no me veo como hijo de Dios, que yo tengo un papá que me sustenta, que me ayuda, que me cuida, que me sustenta, que tiene control de todas las cosas, que es soberano, que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de mi familia, que es el que me provee, el que me da trabajo. Si yo no me siento así, pues obviamente que yo me voy a angustiar, es que es normal, porque todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir, todos tenemos que, en un lenguaje más contemporáneo, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar los servicios, tenemos que trabajar para sustentar a nuestras familias. Y bueno, y cuando estamos enfermos también estamos en medio de situaciones complejas. Entonces el ser humano es ansioso y puede tender a caer en depresión porque no se ve como hijo de Dios, siendo incluso creyente. Entonces, claro, yo puedo haber recibido al Señor, puedo ser ya creyente, el Espíritu Santo, yo pudo haber venido ya dentro de mí, pude haber nacido de nuevo, pero hombre, yo todavía no he conocido a Dios como papá. Entonces venimos tocando algunos aspectos, simplemente para recapitularlos, la importancia de la quietud y en la enseñanza pasada usted puede revisar esto con mucho más nivel de detalle de lo que hablamos, y es como, y hablábamos un poquitico del caso de Elías, que el hermano César lo cita, eh, y en la importancia de la quietud veíamos cómo a través de lo que le pasó a Elías, porque Elías entró en depresión, parece ser que por lo que él manifiesta también estaba ansioso, estaba angustiado, deseó morir, y estudiamos en esta importancia de la quietud, cómo la crisis tiene como propósito aquietarnos y conducirnos a un encuentro genuino con Dios. Vuelvo y repito, la crisis tiene como propósito aquietarnos y conducirnos a un encuentro genuino con Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y que por qué vienen las crisis? ¿Por qué entramos en esas dinámicas tan fuertes? A causa de tres elementos, y en la grabación pasada lo pueden escuchar, a causa de la culpa, a causa de las expectativas que tenemos de otros, de nosotros mismos, del mundo, de muchas cosas, porque somos seres con expectativas, y tercero, porque violamos los límites físicos y emocionales. Estamos demasiado sobrecargados de cosas. Entonces, a causa de esas tres cosas, entramos en estas crisis tan profundas en donde veíamos en la vida y experiencia de Elías que el Señor lo lleva a ese momento de quieto, en donde recordemos que Elías dice, él mismo relata que pasó un fuerte viento, que hubo un terremoto, que, bueno, describe varias situaciones, y él dice que el Señor no estaba ahí, pero que el Señor estaba ¿en dónde? En el silbo. Y es también lo que les pasó a los discípulos allí en esa barca que estudiamos en la serie pasada, en donde el Señor eh, eh, veíamos allí, estudiándolo ya más literalmente, que es que el Señor forzó a los discípulos a subirse a la barca, los forzó. Y cómo estuvieron en esta tormenta casi 12 horas sintiéndose al borde de la muerte, angustiados, bueno, muchas cosas pasaron por la mente de ellos y no vamos a entrar hoy en detalle, pero cómo el Señor viene en quietud, caminando sobre las aguas. Y hay
otra escena también en otra barca en donde el Señor pues, está ahí con los discípulos y hay tremenda tormenta y el Señor ¿qué estaba haciendo? Él estaba ahí acostado, durmiendo, tranquilo y ellos agitados y afanados y el Señor se despierta y les dice tranquilo y le da la orden al viento y al mar. Y es en esa quietud en donde el Señor, cuando estamos en esos acorralamientos tan fuertes, nos quiere llevar. Y ahí es donde podemos tener un encuentro personal con el Señor a través de la oración, de la palabra, y somos visitados por el Señor. Y ahí como, entonces un primer aspecto que estudiábamos de eso, de aprender a ser hijos de Dios, la importancia de la quietud. Obviamente llegar a eso no es fácil y tuvimos toda una serie pasada en donde hablábamos de todo ese tema, de lo que eh, es ser llevados por el Señor en medio de esa barca, en lo que eso significa nosotros como iglesia, como rebaño, como el Señor quiere apacentarnos para que nosotros estemos calmaditos, calmaditos. Y ese apacentaje también tiene que ver con la disciplina y el orden que el Señor quiere traer en cada uno de nosotros. Estudiábamos también un segundo aspecto que está muy basado en todas las enseñanzas del hermano, que es reconocer las mentiras en nuestra mente. Eh, y cuántas cosas incorrectas hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, por lo que usted y yo hemos vivido. Y algunos de nosotros tenemos poco tiempo como creyentes, 5, 10 años, eh, pero ¿cuánto tiempo fuimos no creyentes? ¿Qué vimos y copiamos de nuestra mamá y de nuestro papá? ¿O que no vimos? Porque no estuvieron, porque nos abandonaron, porque aparentemente estuvieron ahí. Entonces nos creó el abuelito, la abuelita, el tío. ¿Qué es lo que nosotros, porque nosotros cuando somos niños somos como esponjitas? ¿Qué hay allí en nuestra alma, nuestros pensamientos, inclaustrado todavía en nuestros sentimientos? Y ese es el alma, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Pero el Señor ha dicho, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, del Espíritu que quiere que limpiar todo eso. Por eso la palabra habla de la renovación de la mente. Y ahí en las enseñanzas del hermano, que le recomiendo mucho verlos, habla como ese proceso en el cual el Señor puede sanar nuestro corazón y sanar nuestra mente, pero el primer paso es reconocer esas mentiras que hay en nuestra mente. Y Elías creía que él era el único que no había doblado rodilla ante Baal, pero luego el Señor le hace entender, venga, es que hay 7.000 que no han doblado rodillas, o sea, pues, tranquilo, ¿cierto? Y son esos pensamientos incorrectos que eso era lo que pensaba Elías en su envalentonamiento y en su celo del Señor, pero algunos de nosotros pensamos otro tipo de cosas, ¿cierto? Como que no servimos para nada, como que no somos buenos en esto, no somos buenos, buen papá, yo no soy buena mamá, bueno, muchas cosas que están en nuestra mente. Y llegábamos allí al Salmo 19, en donde habla de eso que vamos a leerlo. Aquí estoy dando un repaso rápido para poder entrar ya en lo que podemos seguir avanzando un poquitico más. Les recomiendo ver el video pasado. Y dice, la Torá de Yahvé, la ley de Yahvé es perfecta, restaura que el alma. 19, Salmo 19:7, la ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma. Y este hermano comparte en esas enseñanzas algo muy personal de su vida
y él comenta que desde niño que alguna vez vio en la televisión un programa en donde hablaba de un síndrome que no recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda, por favor me lo hacen saber, y este es el síndrome en el cual las personas creen y piensan, bueno, no creen y piensan, no, son, tiene que ver con el miedo a ser enterrados y que usted en el ataúd se despierte y usted ya esté ahí sin poder hacer mucho. Entonces el hermano empezó a pensar que, pues nada, que él cuando se iba a morir, que lo iban a enterrar vivo y que pues nada, que iba a estar en esa angustia. Y eso fue un tema que a él lo afectó durante muchos años. Él cuenta ese testimonio de él, o sea, él se le metió eso en la cabeza y eso ya se le volvió una emoción y ya se le volvió un trastorno. Y varios años tuvo que vivir con eso. Y él ya era creyente, ¿cierto? Y habla también su hermano el hermano de su experiencia, que él servía al Señor y que él hacía una cantidad de cosas. Entonces, él explica cómo en su vida él violó todas estas cosas, cómo él se sentía culpable, tenía expectativas, se había violado los límites y pues nada, entró en una época de colapso que solo leyendo la palabra del Señor diariamente, él habla que él fue visitado por el Señor leyendo la palabra y el Señor le sanó ese sentimiento, le sanó esa, no sé si decirlo, ese temor, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo punto, de aprendiendo a ser hijos de Dios. Primero, la importancia de la quietud. El segundo, reconocer las mentiras en nuestra mente. Y hoy vamos a entrar a un tercer aspecto, eh, que es la corrección de Dios, que creo que hemos hablado mucho en la serie pasada a través no sé cuántas enseñanzas fueron, pero fueron varias, y es como el Señor necesita apacentarnos, necesita corregirnos, necesita colocarnos en orden. Y la palabra habla de que el Señor al que recibe por hijo lo disciplina. Y pensemos en nuestra vida como padres, ¿cierto? Y hemos hablado algo de eso. Eh, Quienes hemos sido papás, mamás, hemos tenido niños pequeñitos, sabemos la importancia de primero mostrarles qué es lo bueno y qué es lo malo, pero también tenemos que corregirlos y enseñarles de que algo está mal, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos eso? Los hijos se salen de control. Cuando no hay límite, cuando no hay corrección, pues lo que vemos es que la naturaleza caída se exacerba y finalmente vemos en nuestra sociedad esas realidades, ¿cierto? Eh, entonces, así como nosotros en nuestra cotidianidad vemos eso, imagínense en nuestro Padre Celestial en ese quehacer con nosotros, ¿cierto? Y hay veces somos pasados por cosas que son difíciles porque quisiéramos que ciertas cosas se dieran en nuestras vidas de acuerdo a nuestras expectativas y de acuerdo a lo que nosotros creemos, y el Señor se demora en responder o no responde. Y eso es como cuando los papás lo castigan a uno y le dicen, este fin de semana usted no va a jugar con sus amiguitos, usted se portó mal. O este fin de semana no, es todo el mes. Y usted está ahí encerrado y usted no puede salir. Pero ¿qué pasa? Y algunos de nosotros hemos pasado por encima de eso. Pues uno dice, no, pues si no me van a dar permiso, yo me vuelo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos volado? Por ahí levantaron la mano. Así somos nosotros con el Señor, nosotros queremos subir, porque estamos ahí y nos enojamos y nos frustramos en torno a esos nos o a esos silencios del Señor, y es el Señor ahí como confinándonos en nuestro cuarto un tiempo para que lo busquemos y, y bueno, seguramente el Señor nos quiere dejar salir de allí, pero no es en nuestro tiempo y no es como en las condiciones
que nosotros planteemos, sino que es que el Señor es nuestro papá y a veces nos olvidamos de eso. Y en medio de su amor, Él nos reveló a su Hijo, pero ahora siendo nosotros hijos de Él ahora es nuestro papá y su deber dentro de su carácter es ser justo también. Y Él sabe qué es lo que nos conviene y sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Dios no solo se revela en la mentira, en la mente de Elías, sino también que el Señor lo restaura, lo corrige y lo guía hacia la sanidad. Y vemos allí en la palabra que Elías luego unge a Eliseo y vamos a leerlo. Vamos allá, Primera de Reyes, capítulo 20, porque Elías queda por allá casi que tendido y estudiábamos que el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, Jesús, vino y lo visitó, le dio pan. Ya vamos a leer esa parte, Primera de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leerlo, Primera Reyes 23, y dice, y él tuvo temor. ¿Quién? Elías. Ahí estamos usted y yo, en temor, ante las circunstancias de la vida, ante muchas cosas, porque volviendo al planteamiento que les hacía inicialmente, si nosotros no nos sentimos hijos de Dios y Primera Reyes 23, 20, 20. Primera Reyes 23. Es 19, perdón, no, perdón. 19, 19, perdón. 19, perdón. 19, 3. ¿Ya? ¿Ahorita sí? Sí, es que aquí tengo un problema porque en la textual está Primera Reyes 21 y está Primera Reyes 19. Lo que pasa es que esta versión textual en ciertas partes, como se basa en ciertos manuscritos, mmm, hay capítulos que no los tienen, porque como se basa en ciertos manuscritos, esa parte de la palabra no estaba en esos manuscritos, entonces no la coloco. Entonces es el 19, perdón. Primera de Reyes 19, 3. Gracias, mi hermana. Y dice, y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos esos problemas de identidad y todavía no hemos conocido a Dios como papá, lo normal es tener temor, levantarse y huir para salvar su vida. Y luego llegó a Berseba, que es Judá, y dejó allá a su siervo, y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día. Ese siervo con el que él andaba era Eliseo. Y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse, dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí el ángel, Jesús, lo tocó el enviado y le dijo, levántate y come. Y miró atentamente, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua, y comió y bebió y volvió a recostarse. Hablábamos que esto es síntoma de depresión. La palabra, y eso lo comenta el hermano César, que seguramente es un hermano más recorrido y que tiene pues también su experiencia profesional como psicólogo. Él habla de que en la palabra no se habla propiamente de depresión, sino de los síntomas de la depresión, pero de la ansiedad sí habla la palabra. Entonces hago ese paréntesis que en las enseñanzas del hermano está muy bien explicado. Y miró atentamente y aquí a su cabeza, bueno, y volvió a recostarse. Y el ángel de Yahvé, que no vamos a entrar en detalle, pero hay un libro del hermano Gino que se llama Las salidas teofánicas del Hijo de Dios, habla de este ángel de Yahvé que es Jesús, que se le apareció a muchas personas en el Antiguo Testamento. Vino por segunda vez
lo tocó y le dijo, levántate y come. Y miren que imperativamente el Señor le dice estas dos cosas dos veces. Levántate y come. Y vuelve y le dice, levántate y come. Y en la palabra del Señor estudiábamos en alguna otra enseñanza cómo cuando el Señor repite dos veces la misma cosa es como un llamado urgente, ¿cierto? Por lo que pasó por allá en los sueños que interpretó José, en donde el Señor un par de veces le habla al faraón de un tema y el mismo José, el Señor le coloca a José el decir de que cuando el Señor habla algo dos veces es algo imperativo. No vamos a entrar allí. Pero miren que el Señor casi que imperativamente le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, hey, mira, tú tienes un papá, tranquilo, largo camino te resta. No te preocupes. Y él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Oreb. Y reflexionábamos cómo esa comida que tenía, qué comida natural le da a uno para andar 40 días y 40 noches. Esto tiene un contexto también, o un significado más bien, no contexto, sino un significado espiritual, y es cuando el Señor cuando tenemos esa visitación por parte del Señor en donde somos levantados de ahí, de esa situación, en donde empezamos a conocer un poquitico más de la paternidad de Dios Padre, porque Jesús aquí vino a hablar, lo del Padre. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y Jesús dice que él ha venido a hablar de lo del Padre y que él ha venido a revelar al Padre. Y póngase usted a mirar el Nuevo Testamento, todas las veces que habla Jesús, en especial allí en Mateo, en donde él muy intencionalmente, él dice cosas como que él hace lo que vio hacer al Padre, que él habla lo que el Padre le dice, que él no hace nada por su propia cuenta. Y miren lo teso es, o sea, él nos muestra esa importancia de la paternidad de Dios Padre y de poder estar cercanos a Él para que podamos tener ese carácter. Porque si Jesús ha estado con Él desde la eternidad y Él dice que hace lo que vio hacer al Padre y Él manifiesta esa obediencia, piensen usted y en mí. Usted y yo a quién vimos o de quién aprendimos cuando nosotros nacimos. Miren a Zoe. Zoe, ¿de quién está aprendiendo? Del papá y de la mamá. Y seguramente hace lo que ve hacer a ellos. O a Tadeo que convive con él. Nosotros también somos así. Y desafortunadamente en medio de nosotros hay demasiados desequilibrios en nuestra alma a causa de eso que usted y yo vimos en el ambiente en que nos criamos. Algunos de nosotros somos inseguros, algunos de nosotros somos callados, algunos de nosotros somos agresivos, algunos de nosotros somos controladores, algunos de nosotros somos perfeccionistas, algunos de nosotros somos perezosos, algunos de nosotros somos más relajados, algunos de nosotros, etcétera. Hay muchas cosas buenas y malas que nosotros vimos hacer en nuestras casas. Pero ahora viene el Hijo de Dios a rescatarnos, a mostrarnos del Padre, y él mismo dice que él hace lo que vio hacer al Padre y que él viene a mostrarnos al Padre. O sea, ¿qué es lo que querrá Dios Trino con nosotros?
que a través de ese ejemplo que nos dio Jesús podamos tener ese carácter de Cristo, pero ese carácter de la Trinidad a la final. Porque Cristo dice que no viene a hablar lo suyo, sino que viene a hablar lo del Padre, y que el Espíritu Santo luego va a venir a hablar lo del Padre y lo del Hijo. Entonces ahí vamos allí a Juan 6:35. Juan 6:35. Juan 6:35. Y dice Jesús así, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Será que el Señor estaba hablando de la comida natural? ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando de toda esa hambre o de todos esos vacíos que hay en su alma y en la mía. De toda esa hambre que de pronto quienes tuvimos, no sé, un papá ausente, por colocar un ejemplo muy claro, quienes tuvimos un padre ausente, no tuvimos ese amor de ese papá. No tuvimos ese papá no nos proveyó, seguramente ni en lo natural, ni en lo afectivo tampoco. Tampoco estuvo allí seguramente cuando más lo necesitábamos. En algunos casos nuestros padres, nuestra figura paterna, fueron violentos, agresivos, groseros, borrachos, irresponsables, etcétera, etcétera. Y no vamos a... Entonces, si eso está en usted y en mí, y si usted y yo crecimos así, ¿cómo vamos a creer que hay un papá celestial que verdaderamente puede ser bueno con nosotros y que nos puede sustentar, que nos ama, que nos puede consentir? Ese pan de vida es eso, mis hermanos. Es el Señor queriendo llenar todos esos vacíos en nuestra alma, en lo que hemos crecido pensando, en lo que hemos crecido sintiendo, en lo que hemos venido haciendo con nuestras vidas y desafortunadamente influenciando mal a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Es ese pan de vida que trae ese alimento profundo para que nosotros podamos tener vidas de hijos, no de huérfanos, no de bastardos, porque el Señor allí lo habla. Vamos allí a Hebreos. Hebreos 12:6. 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Porque si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han sido a llegar partícipes, todos mis hermanos, entonces sois bastardos y no hijos. Y nosotros no somos bastardos, mis hermanos. Nosotros somos hijos.
Y tenemos un papá, Dios Padre. Y hay veces se nos olvida eso. Entonces no somos ni huérfanos, no somos bastardos, somos hijos, como dirían nuestros hermanos brasileños, somos filios, filios. Y por eso viene el término de la filiación, o sea, de yo verdaderamente sentirme hijo, linaje real. Y dice además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Eso es lo que quiere el Señor, que participemos de su santidad a través de su Hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible ¿de qué? De justicia, los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Y eso es lo que quiere el Señor, sanarnos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esos son todos esos vacíos que hay en el alma, todas esas heridas. Todo eso que usted y yo hemos venido pensando, sintiendo y actuando, y el Señor quiere verdaderamente transformarnos, que esos ríos de agua viva corran y limpien, porque es que tienen que limpiar nuestra alma para que nosotros podamos ser más como Cristo. No, no hay más forma, mis hermanos. Entonces, vuelvo y repito, Dios no solo se revela la mentira que está en la mente de Elías, sino que lo corrige y lo guía hacia la sanidad. Y luego él unge a Eliseo. Y Elías continúa su misión y ya sabemos que más adelante el Señor se lo lleva en un carruaje y Elías no experimentó muerte. Y eso es un misterio grande, ¿cierto? Que él ascendió, él está allá. Solo él y Enoch habla la palabra de esas dos personas que no tuvieron muerte, y eso es un misterio que algún día se lo preguntaremos al Señor. Entonces, esa corrección del Señor es la necesidad de ser apacentado, arrepentirse y volverse al Señor. Entonces, aprendiendo a ser hijos de Dios, tenemos que aprender la importancia de la quietud, tenemos que reconocer las mentiras en nuestra mente, tenemos que aceptar la corrección del Señor, y luego hay un cuarto paso que hoy no vamos a alcanzar por cuestión de tiempo, que es el camino a la filiación, ¿cierto? Que es aprender a ser hijo de Dios, ¿cierto? Eso es como cuando uno va al colegio la primera vez. ¿A qué va uno al colegio? Cuando uno va a la primaria, ¿qué va? A que le enseñen a uno a sumar, a restar, a leer. Bueno, le enseñan a uno muchas cosas. Y ese es el propósito. Y uno luego ya aprende un poquito, y ya luego va al bachillerato, y allá le enseñan química, física, otras cosas. Y ya algunos de nosotros tuvimos el privilegio de estudiar una carrera de acuerdo a lo que nos gustó, y bueno. La vida en el Señor tiene muchas cosas, pero primero tenemos que aprender a ser hijos. Y tenemos que tener clara nuestra identidad. Y ese es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos llamémoslo, en este movimiento o en esta visión de que sí, de que somos más bíblicos, de que nos reunimos, como dice la escritura, tal. Pero muchos de nosotros tenemos problemas tan profundos en nuestro ser que no hay un énfasis muy fuerte en torno a eso, o sea, como a que aprendamos a ser hijos de Dios. Y lo que pasa es que en las denominaciones tienen un énfasis ya muy fuerte en esa parte de la identidad, y se quedan simplemente ahí y ya no avanzan. Pero nosotros tenemos que pensar en eso, porque hay veces hay mucho ego en medio de nosotros, y nos reunimos así, somos más bíblicos estos, si el Señor viniera de pronto, pues nosotros tenemos algún entendimiento más profundo, pero
¿Cuántas cosas hay por solucionar en medio de nuestra alma? ¿Cuántos problemas emocionales tenemos, psicológicos, incluso mentales? Algunos de nosotros hemos estado enfermos mentalmente. Y el Señor quiere sacarnos de allí. El Señor quiere sacarnos de allí. Quisiera terminar este camino, esta enseñanza de hoy. Y miren lo que leíamos ahorita allí en Hebreos 12:12. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea ¿qué? Sanado. Eso es lo que quiere el Señor, sanarlos. Sanar. Hebreos 12:2. Que arranca porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y somos qué? Filios, hijos. Hijos, y somos amados. Somos importantes para Él. Y no tenemos cualquier papá. Sí, nuestro papá del mundo nos falló seguramente a la mayoría de nosotros. Porque Satanás ha venido debilitando la figura masculina y paterna durante los siglos y estamos en el siglo de la mayor decadencia, en el tiempo de mayor decadencia, en donde ya no es normal que los padres estén en la vida de sus hijos. Eso ya no es normal. O sea, ya lo anormal es que existan parejas que se hayan casado, o bueno, que al menos estén los dos ahí, papá y mamá. No, porque es que ya no, eso no existe. O sea, la mayoría de niños de este tiempo, de los niños que ya se viene reduciendo la natalidad. Esta mañana al mediodía estábamos viendo una noticia de que allí en Manizales se ha decrementado el 10% los niños que están escolarizados, y no es porque deserten, sino porque han nacido menos niños. O sea, están naciendo menos niños, y eso pasa no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Están naciendo menos niños, y los menos que están naciendo, pues no tienen papá y mamá. Ya estamos enfrentados a una realidad en donde hay mamá y mamá, papá y papá, papá y perro, bueno, muchas cosas. En donde, o sea, Satanás ha logrado su objetivo de debilitar la masculinidad, la figura paterna, y usted y yo somos fruto también de eso, porque muchos de nosotros crecimos con esos faltantes, pero ahora es el tiempo de entender y aceptar que tenemos un papá. Amén. Lo de las mujeres que están usando la inseminación artificial para no tener... Muchas cosas lo que está pasando. Salmo 32. No hablemos más de eso porque nos van a bañar este video de YouTube. 32. Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. ¿Quién de nosotros no hemos pecado? Todos. Es que todos. Es que acá no hay de qué hacer un caldo, hermanos. Eso es la iglesia. A veces nos olvidamos de eso. Que nosotros estamos acá es porque el Señor nos redimió a través de Jesús. Y seguimos todavía enfermos. No, el Señor no ha acabado la obra en usted y en mí. El Señor está todavía en eso. Amén. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, es la corrección del Señor, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Imagínese eso. Mi pecado te hice saber, es decir, confesé mi pecado. Me arrepentí, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. ¿Quién? Jesús en la cruz. Esto es clarísimo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Va a haber un tiempo en que la palabra dice que el Señor no podrá ser hallado. Seguramente será en la tribulación. Pero todavía podemos hallar al Señor, mis hermanos. Arrepintámonos todos. A eso nos llama el Señor.
incluso siendo creyentes. Porque a veces entramos en ese orgullo que somos creyentes y no, pues ya, no, tenemos que buscar al Señor todos los días y que el Señor nos enderece, nos siga enderezando. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué? De la angustia. ¿Qué es la angustia? La ansiedad. Me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. ¿Quién está hablando acá? Papá Dios está hablando acá. Miren que habla como un papá. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, hijo. Sobre ti fijaré mis ojos y qué, y te aconsejaré. Algunos de nuestros papás no estuvieron ahí para aconsejarnos, pero sabe que hay un mejor papá. Ellos nos defraudaron y tenemos que perdonarlos. Pero estamos ante un papá que no nos va a defraudar. No nos ha defraudado y no nos defraudará. Y te aconsejaré. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno. Y el Señor a algunos de nosotros nos ha tenido que colocar bozal y freno y dejarnos quietos. Hay veces sin trabajo. Hay veces perdiendo lo que más amamos. Hay veces en medio de enfermedad. Hay veces en situaciones muy duras porque somos así, como el caballo y como el mulo. Y nos entra por aquí, nos sale por aquí. Casi que solo le falta al Señor descender otra vez y decir, hey, mira, esto es lo que te estoy tratando de decir. Ya envía a fulano, envía a sutano a decirte y tú no quieres escuchar. Solo falta eso. Pero el Señor es misericordioso, cuya boca debe ser frenada por el bozal y el freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confía en Yahvé lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, en Yahvé y regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Y tuvimos otra enseñanza más atrás. Regocijados en medio del orden que quiere traer el Señor. Y reflexionábamos sobre eso, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a venir el Señor a habitar acá en una casa espiritual que se supone que somos nosotros si todo está desordenado? El Señor es santo. Y nos pasan las casas de nosotros. Yo creo que algunos o muchos de nosotros nos gusta vivir en orden, que las camas estén tendidas, que al menos la casa de pronto esté pues, básica, pero en un orden básico. Pero hay algunos que les gusta vivir en desorden. Y el Señor no es de desorden, el Señor es de orden. Y el Señor nos está ordenando a usted y a mí, regocijémonos en ese orden que el Señor quiere traer en medio de nosotros. Dejemos de renegar, dejemos de hacernos los locos. Señor, ordena mi vida, ayúdame. Ayúdame, Señor. Eso es lo que necesitamos, clamar al Señor, para que podamos salir de allí. Alegraos, oh justos, en Yahvé y regocijaos, cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Entonces, mis hermanos, esa era la carga que tenía para hoy, continuar con esto. Resumo, estamos en medio de una serie que se llama Aprendiendo a ser hijos de Dios, en donde estamos haciendo un puente entre lo que veníamos estudiando. Tuvimos muchas enseñanzas sobre eso que significa estar ahí en esa barca, en esa corrección del Señor, en esas crisis tan profundas. Estamos ya como bajándonos ahí de la barca y estamos, imagínense que estamos como si usted y yo entráramos a primero o a kinder. Bueno, entremos a kinder, entonces si es necesario, entremos a
Bueno, entremos antes entonces, entremos a prejardín o a párvulos, entremos a prekinder. Mire. Ana está en K3, eso es antes, entremos a K3. Antes, estamos antes de que Ana. Aprendiendo a ser hijos de Dios. Aprendamos, mis hermanos, primer aspecto, la importancia de la quietud. Segundo aspecto, reconocer las mentiras en nuestra mente. Aceptar la corrección del Señor. Y ya el cuarto punto, que es cuando, venga, terminemos de bajar en la barca y entremos a K3 o a lo que sea, el camino a la filiación. Entonces, mis hermanos, esa es la carga. Continuemos a partir el pan para que no perdamos la solemnidad del momento, y cuando terminemos de partir el pan, que hoy estamos allí estrenando lugar, gracias al Señor, miren lo lindo que quedó allí la mesita. Entonces acabamos de partir el pan y hacer memoria del Señor, y si quieren podemos conversar para que no perdamos la solemnidad de lo que hablamos hoy, y si alguien quiere compartir algo o corregir o bueno, lo que el Señor coloque, entonces adelante. Entonces, Sebas, le devuelvo la pelota y nos despedimos de quienes han de ver este video. Fue muy difícil grabar esto, va a quedar el video como en varias calidades porque tuvimos que maniobrar, pero este video va a estar allí subido y perdónenos. Señor les bendiga y un fuerte abrazo. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con ustedes.